la predestinación, según Juan Calvino. ¿Qué es la predestinación? ¿Es bíblica la predestinación? Y también, ¿quién era Juan Calvino? Estas son algunas de las preguntas que vamos a analizar en este video, por lo cual, si le gusta o está interesado en estos temas, pues quédese para mirar este video. Vamos a ver primero quién era Juan Calvino, porque en la actualidad hay muchos calvinistas, se les ha llamado de esa forma, que siguen las enseñanzas de este personaje, de este varón, y han agarrado fuertemente las enseñanzas que hasta la actualidad pues muchos lo siguen. Pero Juan Calvino era un teólogo francés que vivió alrededor de los años 1509 al 1564, que también fundó algunas bases también de lo que es el cristianismo, pero a su manera también. Pensamientos centrados más que nada en los escritos de San Agustín. Y en este video vamos a enfocarnos primeramente en una de sus enseñanzas más controversiales, que es la predestinación o la doble predestinación, como también se le ha llamado, porque este es un tema muy controversial que muchos pues han hablado de ella y otros están a favor, otros en contra, pero lo importante aquí es qué dice la Biblia de la predestinación. Aquí no es lo importante, no es qué dice el hombre, sino qué dice la Biblia. Y se tiene que analizar a lo que dice la Biblia. Por ejemplo, muchos se basan en lo que dice el apóstol Pedro, que dice que Cristo es el Cordero destinado desde antes de la fundación del mundo, lo cual está en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 20. Pero también vemos que este Juan Calvino podemos decir, sostuvo, cuando empezó a enseñar, sostuvo que Dios desde la eternidad hizo una doble predestinación, que a unos los predestinó para que fueran salvos y a otros para que se condenaran. Lo cual, como cristianos, en mi pensamiento, y yo creo que también hay muchos que creen igual que yo, que hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón, creemos que eso está muy errado. La Biblia nos dice en Juan 3:16 que porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16 lo dice de esa forma. Todo, no dice solamente uno, no dice que a unos para que a unos se pierdan, sino que para que todo aquel que en él cree tenga la vida eterna. También la Biblia nos dice que Dios no quiere la muerte del que muere. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Dios quiere que el hombre se arrepienta de los pecados, que el hombre no pase por el tormento eterno. Dios quiere que el hombre sea salvo. Sin embargo, Dios es un Dios justo, que le da al hombre la oportunidad de decidir sus propias decisiones, o de tomar sus propias decisiones. Pero como Él es un Dios justo, Él tiene que condenar el pecado. Dios, podemos decirle que es todo un caballero, que le dice que pone la bendición y la maldición a un lado, como le dijo al pueblo de Israel. Yo te pongo la bendición y te pongo la maldición, escoge tú cuál vas a tomar. Pero Dios no obliga a nadie. Dios no lo va a obligar o no va a predestinar a alguien para que se pierda. En ese caso pondríamos a Dios como un Dios que hace acepción de personas, pero Dios no hace acepción de personas. Dios no va a decir, no, tú eres, podemos decir, güero, tú te vas a salvar. Tú eres mexicano, tú te vas a perder. Tú eres gringo, tú te vas a salvar. Y tú estás más feo, tú te vas a perder. Dios no lo mira de esa forma. El hombre sí lo mira de esa forma. El hombre es racista. El hombre es así, pero Dios no es así. Dios no mira raza, Dios no mira color, Dios no mira posición financiera. Dios a todos les da la salvación por igual, sea de cualquier nacionalidad. Podemos decir que Dios no hace acepción de personas. Ese es el punto principal, por lo cual esta es una de las
maneras que podemos refutar la predestinación de la que enseñaba Calvino. Y en la actualidad muchos la siguen enseñando, que unos están predestinados para ser salvos y otros para ser condenados. Pero si así fuera el caso, Dios hubiera creado robots. Sí, Dios va a crear robots. ¿Sabes qué? Te vas a perder. ¿Sabes qué? Tú te vas a salvar. O clones para salvarse y para perderse. Pero Juan Calvino fue muy influenciado por los escritos de San Agustín, a quien él citó con mucha frecuencia en instituciones de la fe cristiana. Pero este Juan Calvino también citó todo esto y tomó de San Agustín, que era también podemos decir que más adelante lo citaron como en los bases del catolicismo, también lo tomaron de ahí. Pero hubo un varón en el 560, del 560 al 609, que lo refutó, llamado Jacobo Arminio. Dice que rechazó radicalmente la enseñanza del calvinismo, o sea, de Juan Calvino, respecto a la doble predestinación, y para él la salvación es para todos, e incluso aquellos que la reciben la pueden perder si se descuidan. Aquí se refuta también la enseñanza que la salvación, pues cuando la persona es una vez salvo, siempre salvo, porque muchos se basan a que nos dicen que los dones de Dios son irrevocables. Los dones de Dios son irrevocables. Entonces, si tú aceptas a Cristo, pues ya lo aceptaste y ya la salvación no se puede perder, Dios no te la puede quitar. Muchos creen de esa forma en la actualidad, pero como cristianos, pues nosotros tenemos la creencia, o creemos, de que si la persona se descuida, puede perderse. Sí, puede perderse. Es como en el caso de la iglesia de Éfeso. El Señor le dijo, escribiendo el apóstol Juan a la iglesia de Éfeso, Dios le dijo: he aquí eres trabajadora, has trabajado arduamente, te esfuerzas por trabajar. Eres una iglesia trabajadora, haces muchas pupusas, muchos tamales para apoyar a los misioneros en la obra, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, por lo cual, le dice Dios, arrepiéntete y vuelve a hacer las obras que hacías antes. Ojo, cuidado, le dice, por lo cual arrepiéntete. Esto nos da a entender que la iglesia se había descuidado de su primer amor, estaba abandonando la salvación. Y esto nos da a entender que si algún cristiano pues se descuida, se puede perder, porque dice también, el Señor le dice, arrepiéntete, porque si no, vendré contra ti y quitaré tu candelero de tu lugar. En otras palabras, te quitaré del libro de la vida y no va a tener parte conmigo, dándole a entender lo que es lo que le quiere dar a entender, dando a entender que la salvación sí se puede perder. Y esto nos da a entender pues que no hay ninguna predestinación, que el hombre se pierde porque él quiere, él toma sus propias acciones. El hombre es culpable. Es, por ejemplo, no le podemos culpar a Dios que decirle: Señor, ¿por qué me voy a perder? ¿O por qué, Señor, por qué estoy pasando por esto? O Señor, ¿por qué me voy a perder? Por ejemplo, un ejemplo, si la persona está ante la presencia del Señor, ya está en el juicio para ser juzgado, y el Señor le saca ahí toda su vida, y la persona se da cuenta que su nombre está escrito en el libro de la vida, la persona no podrá decirle al Señor: Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Porque la persona tomó sus propias decisiones aquí en la tierra. Mientras hay vida hay esperanza. El Señor le va a sacar en cuenta todo lo que, cómo le rechazó o cómo tomó sus propias decisiones. Porque el hombre es responsable por sus acciones. Ya estamos grandecitos para tomar nuestras decisiones, para rechazar al Señor, obedecerle o rechazarle. Es que ya estamos grandecitos. Hay que ser hombrecitos y reconocer si estamos en un error, o si estamos, digamos, fallándole a Dios, o si estamos bien con el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Pero si estamos en un error, hay que ser hombrecitos y decirle: Señor, perdóname, me arrepiento. Pero no culpar al Señor. En Romanos capítulo 1 encontramos
que el hombre es inexcusable. Es inexcusable. ¿Por qué es inexcusable? Porque el hombre no podrá decirle a Dios: Señor, a mí no me hablaron. Señor, yo no tuve oportunidad. Dios le da la oportunidad al hombre. Pero la vida del hombre se basa en decisiones tomadas aquí en la tierra. Sus decisiones, no las decisiones de Dios. Porque si Dios tomara las decisiones, Dios, digamos, si no tomara en cuenta el pecado, por supuesto, Él nos llevaría al cielo, pero Dios es un Dios justo, que no tolera el pecado. Entonces, pero las decisiones del hombre yendo hacia el pecado están alejando a la persona de la salvación, lo están apartando. Es como si el hombre le estuviera diciendo a Dios: ¿sabes qué, Dios? Yo quiero tomar mis propias decisiones, yo quiero tomar mi propia decisión. Yo sé que me espera la condenación eterna, pero no importa. Déjame tomar mi propia decisión. Yo lo quiero hacer. Ya no me digas qué hacer. Es como si lo mismo que le está diciendo a Dios. Muchos dicen: sí, pero como quiera, es culpa de Dios porque Dios creó al hombre. Dios lo creó al hombre. Es que es culpa de Dios si el hombre se pierde como quiera. No, no es culpa de Dios, porque Dios creó al hombre para vivir eternamente. No lo creó para que sea salvo el hombre y para que otros se perdieran con la predestinación. Dios lo creó para que todos sean salvos, no para que unos se pierdan. Y no para que lleguemos con ese pensamiento: ¿seré yo que me voy a perder? ¿Seré yo en el grupo de los que sean salvos? ¿Seré yo de los que estén predestinados para ser salvos? ¿O seré yo el que esté predestinados para ser condenados? Vamos a estar viviendo así de esa forma solamente, comiéndonos las uñas, pensando solamente en eso. Pero es la decisión del hombre aquí en la tierra. ¿Rechazas a Cristo o aceptas a Cristo? ¿Vives para Él o vives para el pecado? Así de sencillo. ¿Y cómo sabemos? A través de la Biblia, la palabra del Señor. Pero vamos a ver cómo este varón refutó la doctrina de Calvino. Dice que primero la refutó diciendo que Dios decretó asignar a su Hijo Jesucristo para que por medio de él el hombre pecador encontrara la salvación. Ahí está una también. Si Dios yo hubiese decretado la predestinación, que unos se salven y otros se pierdan, Dios no hubiese enviado a Jesucristo. ¿Para qué? Sería en vano su sacrificio. Pero Dios sabía que el hombre necesitaría la salvación. Segundo, Dios determinó salvar a las personas que se arrepientan y crean en su Hijo Jesucristo, así como condenar a todas aquellas que persistieran en su incredulidad. Solamente creyendo en el Señor Jesús podemos alcanzar la vida eterna. Pero si la persona persiste en ser incrédulo, la persona se va a perder. Número 3. Dios decretó también administrar con suficiencia y eficacia los medios necesarios para el arrepentimiento. Entonces no hay lugar para la predestinación. Y la fe también. No hay lugar para la predestinación, perdón. Y Dios preparó el arrepentimiento y la fe, todos los medios necesarios, de acuerdo a su sabiduría y justicia. También dice Dios anticipó que sería salvo y dice Dios anticipó quién sería salvo y quién sería condenado. Dice, en el cuarto dice, por medio de la presciencia, esto es su eterno conocimiento, Dios anticipó quién sería salvo y quién sería condenado. Por tanto, identificándonos con las explicaciones de Arminio, la predestinación de la cual Pablo en nuestro pasaje es el decreto de Dios para salvar al pecador que pone su fe en Cristo Jesús y su obra. En otras palabras, esto se basa en solamente que Dios está predestinando a salvar a los que han aceptado al Señor Jesucristo, pero no es que Dios tenga favoritos, que estos sí y que estos no. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, no en rescate por uno solamente, en rescate por todos. Pero el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Para qué? Para con nosotros, todos en general, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que ninguno
ni uno solamente perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Así es que no hay lugar para la predestinación, no hay ningún lugar. Dios ama, Dios nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario en expiación por los pecados del hombre. Solamente que Dios dijo, todo aquel que acepte a mi Hijo en su corazón y guarde los mandamientos tendrá vida eterna, pero el que lo rechace y sea un incrédulo se perderá, tendrá la condenación eterna. Pero de allí la decisión es del hombre. ¿Rechazas a Cristo o aceptas a Cristo? ¿Eres obediente a Dios o eres obediente? ¿Crees en Dios o eres incrédulo? Tú decides, dice Dios, pero yo te he puesto los medios para que puedas ser salvo. Entonces le surgiría la pregunta, ¿qué escogerá usted? ¿Aceptar a Cristo o rechazarlo? Lo dejo con esta pregunta, pero si somos sabios, escogeremos a Cristo. Gracias por llegar a este punto del video. Si le gustó el video, dale a me gusta, también compártalo para así llegar a más personas. Dios le bendiga a todos. Nos miramos en el próximo video.